San Martín, Belgrano y Güemes, como si vivieran en tres planetas diferentes. No estamos hablando de tres provincias diferentes, no, en tres planetas, porque parece que nos enseñan San Martín por un lado, nos enseñan Belgrano por el otro, y nos enseñan Güemes en determinados lugares, en otros no existe. Todo esto tiene una explicación muy simple. Si uno aprende la historia de la independencia, se achica todo lo que vino después. El hacedor de nuestra historia, Bartolomé Mitre, se achica mal. ¿Por qué? Porque Bartolomé Mitre, siendo presidente de nuestra nación, traiciona al Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, que fue una matanza inútil. Entonces, cuidando su propio beneficio, siempre trató de mantener separados a los héroes de la independencia. Por eso no lo tenemos muy claro. O sea, para nosotros 25 de mayo de 1810 es el grito de libertad y no pasó nada. O sea, si uno lo analiza, ahí decían, bueno, mientras el rey no esté, gobernemos nosotros. Pero no declararon nada, no hicieron nada. La Asamblea del año 13 teóricamente se juntaba para hacer una independencia que tampoco pasó. Pero sí, tuvimos himno, tuvimos bandera, tuvimos un montón de cosas con la Asamblea del año 13, pero tampoco llegamos a la independencia. Todo esto tiene una explicación más larga de la que yo pretendo hacer. Simplemente planteo cuál es el panorama con el que vamos a tomar esta idea de charla. Yo les agradezco la invitación antes que de seguir. Para mí es un honor estar aquí. Tratamos... Yo voy a ir un poco más adelante, si yo también veo la pantalla. ¿Se ve algo ahí? Sí. Bueno. No, está bien, usted quédese tranquila. Usted no se preocupe, que yo estoy temblando. Sí. Bueno, la idea era esta, la dimensión de la guerra gaucha. Voy a traer más acá, sin hacer lío. Martín Miguel de Güemes nace en una familia muy acomodada. Yo siempre cito en el acta matrimonial el padre de Güemes, tesorero real de Cajas de Jujuy primero y de Salta después, pone en el acta matrimonial que él aporta a esa sociedad matrimonial su magro sueldo de tesorero y su intachable nombre. La que ponía la plata era ella, pero las mujeres de la época no heredaban, y hasta no hace mucho era así. Hasta 1940 el hombre podía vender en el matrimonio sin la anuencia de la mujer. Entonces era bastante complicado, y ha sido complicado para las mujeres en nuestra historia tener el derecho a heredar. Güemes nace en una familia acomodada, tiene 9 hermanos. El mayor de todos, Manuel, va a ser abogado y va a estar un poco lejos de lo que va a ser el seno familiar. Entonces Martín, que es el segundo hijo, es un poco el que se hace responsable de la casa materna con la muerte del padre en 1809. Vamos a ver si... Esto es algo que me interesa que lo veamos. América hispana es lo rosado. La bula papal dividía los territorios del Portugal con los españoles, y bueno, los portugueses empezaron a avanzar sobre el Mato Grosso, y eso ha hecho de que se divida por entonces el virreinato del Perú en 2 virreinatos. 1776 se divide el virreinato del Perú
y se crea el Virreinato del Río de la Plata. Muchas veces oímos decir, esta es la provincia de Salta del Tucumán. Muchas veces oímos decir, cuando todos hablamos de Güemes, Güemes defensor de la frontera norte. La frontera norte estaba en el Titicaca, así que no era defensor de la frontera norte. ¿Por qué es patrono de la gendarmería? ¿Por qué eres el primer gendarme? ¿Por qué? Porque después de las invasiones inglesas, ya vamos a ver cómo participa, es nombrado protector del contrabando del Río de la Plata. Es el primer gendarme. Por eso es patrono de la gendarmería. Salta de Tucumán, como ven, un poquito más grande de lo que es hoy la provincia de Salta. Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, parte de Chaco, Formosa y Tarija. Recordemos cuando Sucre le manda la carta famosa a Rivadavia y dice: ¿qué hacemos con Tarija? Y haga lo que quiera. Bueno, la anexaron a Bolivia. Los tarijeños se sienten salteños y usan nuestras usanzas. El mismo poncho, guardamonte, todo lo que nosotros tenemos. Sí, y bueno, Tarija la Linda es un poco copia de nuestra Salta. Yo aquí marco dónde está el territorio salteño. Salta está ahí. Sobre ese mapita vemos que Salta está en el centro del Virreinato del Río de la Plata. No nos olvidemos que esto prácticamente es el territorio desconocido. Entonces, Salta es centro nodal y político. En Salta hubo más dinero que en Buenos Aires. En Salta hubo casas de alto antes que existieran en Buenos Aires. Salta crece al espejo de Lima, no de Buenos Aires. Entonces Salta tiene sus características más vinculadas al Perú que a Buenos Aires. Los arreos han sido el aporte económico más importante. Según con Colón Corvo, en su Lazarillo de Ciegos Caminantes, en 1776 y 1778 se comercializan en la feria de Sumalao 70.000 mulas. Salta tenía 8.000 habitantes. La cifra es monstruosa. ¿Qué pasaba con esas mulas? No se producían en Salta. Mulas que se producían en Córdoba, en Santiago, en Tucumán, se engordaban en el Valle del Lerma y se vendían o a las minas de Bolivia o al Perú. Entonces realmente era económicamente muy importante, y en la sociedad salteña había maridos que estaban 6 meses afuera. ¿Por qué? Por los arreos. Arreos tanto de vacunos como de equinos, tanto mulares como de caballos. Como anécdota, las vacas se herraban. Ustedes dirán, yo me volví loco. Se les ponía una herradura en forma de M que se llama callo, y se herraban. Por ejemplo, se llevaban 5.000 vacas por el río Toro a Chile, y las 5.000 vacas se las volteaba, se las ponía patitas para arriba y se le ponían esas herraduras para poder evitar que en el trayecto por el río la pezuña se abra, el animal se manque y haya que dejarlo ahí o matarlo ahí. Entonces, para asegurarse, más allá de todos los problemas que tenía, que el viento blanco, que la puna, que todo lo que se le iba a ir sumando, todo eso, bueno, se evitaba un poco el despiado, ¿no?, del animal para el cruce a Chile. Acá yo les traje un documento. Este documento no es específicamente del ingreso de Güemes como militar. Güemes
nace un 8 de febrero de 1785. Ingresa al ejército a los 14 años. En el día 13 de febrero de 1799. No conseguí el documento ese para copiarlo. Yo les cuento que dentro de las barbaridades que he hecho en mi vida, la primera fue entrar con una computadora y un escáner hace 30 años al archivo de la provincia, porque el archivo no tenía escáner, no tenía nada, y digitalicé los primeros documentos que hay digitalizados, lo hicimos nosotros en el año 91 o 90. Uno de esos es este, que es de mayo de 1799. Y fíjense, está agregado acá abajo, Cadete Martín Güemes. Por eso me llamó la atención, lo escaneé y lo puse para que lo conozcan. Entonces Güemes ingresa como militar. Hay un continuo error cuando uno lee historiadores sobre Güemes, que lo ponen a Güemes como cadete en Buenos Aires. En realidad está en Salta, el documento lo prueba, en el regimiento fijo de Buenos Aires, que estaba en Salta, la 7ª compañía y el 3º batallón, que es a donde él se incorpora. Su primer viaje a Buenos Aires va a ser para 1805. Empieza acá a aparecer otros nombres, si bien están muy lejos, no van a poder leer lo que dice, pero me interesa más que nada que veamos quiénes son los personajes. Diego de Pueyrredón, hermano de Juan Martín de Pueyrredón. Diego de Pueyrredón es nombrado jefe de la guarnición Jujuy por el padre de Güemes, Gabriel de Güemes Montero. Diego de Pueyrredón va a participar de la fundación de San Ramón de la Nueva Orán, junto con Pizarro, junto con Matorras, tío de San Martín. Empiezo a hacer la relación de los personajes con que empecé hace un rato. Jerónimo Matorras, tío de San Martín, trae a la madre de San Martín de Europa para casarse con Juan de San Martín. Entonces, yo en alguna oportunidad dije que San Martín se relacionaba con Salta aún antes de nacer, porque su tío participó de la fundación de San Ramón de la Nueva Orán. Diego de Pueyrredón va a tener mucha relación con Güemes, va a recibirlo como jefe dentro de la guarnición cuando él comienza su carrera, pero siempre va a estar vinculado a Güemes. Aquí este documento, que es de 1805, muestra dos cosas que me interesan que vean, de puro metiche nomás, ¿no? Esta es la firma de Martín Güemes, que después la va a ir simplificando. Al principio pone Martín Miguel de Güemes y hace todo el dibujo ese fantástico que tiene la firma. Y más abajo está la de Gabriel Güemes Montero, que también tiene un dibujo muy parecido, pero bien característico. Toda actividad que se desarrollaba en Salta, vinculada al gobierno, debía llevar la rúbrica de Gabriel de Güemes Montero, porque era el tesorero real. Todo centavo que se gastara en nombre del rey era con la aprobación escrita del padre de Güemes. Aquí, en 1805, lo van a trasladar a Buenos Aires con 3 aspirantes a la banda que iban a hacer en el regimiento en Salta. Y Güemes debía no solo controlar la parte económica, sino también los avances musicales, lo cual hace sospechar, y por el tipo de educación privilegiada, que Güemes sabía leer música y que tocaba algún instrumento. No me consta cuál, me imagino que piano y guitarra seguro. Acá hablo un poco del viaje que les estoy contando. Güemes va a estar en 1805 en Buenos Aires. Lo
lo va a sorprender las invasiones inglesas de 1806 a él ya en Buenos Aires. Una Buenos Aires colonial, nada que ver con la urbe de hoy. Güemes empieza a darse cuenta, inclusive está en el tomo 1 del Güemes documentado, ahí está un poco su visión política, y él decía que había que quitarle preponderancia o al puerto de Buenos Aires o a la ciudad de Buenos Aires porque eso se iba a comer el interior. Y han pasado 200 años y tal cual. Empieza otro personaje a estar relacionado con Güemes, hermano del anterior. Este es Juan Martín de Pueyrredón, como simpatía, si quieren, en el tomo 1 del Güemes documentado, alrededor de la página 170, hay una carta de la hija de José Hernández a Domingo Güemes, que le explica de dónde sale el nombre Martín Fierro. El Martín en homenaje a su abuelo, Juan Martín de Pueyrredón, y a quien le salvara la vida en 1811, un tal Martín Güemes, capaz que lo han oído nombrar. Como les decía, va a tener relación con Juan Martín de Pueyrredón cuando va a pedirle esos 30 gauchos de Liniers. Le dice la decán de Liniers, Güemes, y le dice: usted que anda siempre bien montado, vaya y dígale a Pueyrredón que ese buque por el Justina está poniendo en mal posición a Buenos Aires. Y Güemes va, pero dice: présteme 30, que yo voy a tomar ese buque que estaba encallado en el Río de la Plata. Y con 30 hombres tomó un buque que tenía 100 personas a bordo, a caballo. Una de las cosas que quedó como una barbarie en la historia de la marina inglesa, que ser abordados de a caballo es una locura, pero bueno, esa es parte de la táctica que Güemes supo usar para hacer diferente la guerra. Bueno, después se va a relacionar con Pueyrredón en 2 ocasiones más. En 1811, cuando Pueyrredón huye de Potosí con los caudales de Potosí, Güemes se le va a presentar a él y le va a decir por dónde escapar. Y van a salir de la quebrada de Humahuaca al Baritú, pasando por lo que es un sendero con un precipicio terrible, que es la senda de San Andrés. Aún hoy existe, pero tiene 4.000 metros de precipicio, y por ahí salen a Orán, cruzan por el Baritú a Orán, es decir, pasa de los 4.000 metros de altura a los 800 que tiene el Baritú. Una maniobra que para la época era una locura, aún hoy sigue siendo una locura. Acá una ilustración sobre la toma del Justina. Hay muchos que dicen no hay pruebas sobre el Justina. Está la torre de los ingleses como prueba del lugar en donde estuvo encallado el Justina. No conozco la torre en la parte superior, pero ahí está la veleta de Justina. Güemes, para 1809, debe volver a Salta. Su padre ha enfermado y muere, él está enfermo por esa misión que le habían dado, claro, después de tomar el Justina y de su actividad en la recuperación de Buenos Aires, lo nombran primer gendarme cuidando el contrabando sobre el Río de la Plata. La exposición a la humedad, el trabajo que le requería eso, él lo va a enfermar, lo va a traer bastante mal y va a tener que pedir licencia para irse a Salta con la muerte de su padre y con esta enfermedad de sus pulmones. Va a llegar a Salta en 1809, va a tomar conocimiento del 25 de mayo de 1809
Pensemos que para la época las comunicaciones no son lo de hoy. Hoy nos cuesta entender la historia por la inmediatez de la noticia. Algo que pasó hace 10 minutos y está en los medios de comunicación ya es viejo. En aquel momento, yo les suelo contar a los chicos del secundario que tienen dificultad de manejar el espacio y el tiempo, ¿no? Yo les cuento que uno, si quería tener la garantía de ser invitado a cuánta tertulia hubiera, tenía que comprarse el diario al salir de Europa. Lo último que hacía era comprarse el diario. Quizás el viaje en el mar demoraba un año porque no venían directamente, no como hoy que tenemos vuelos con horarios y demás. Empezaban un derrotero que en algún momento llegaba al Río de la Plata. Por ahí era un año y lo invitaban para ver las últimas noticias. Y las últimas noticias era el diario que uno había comprado un año antes para poder tener idea. Hay algunas cosas que son propias de esa época. Una de esas es, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado que cuando se rompe un espejo hay 7 años de mala suerte. Eso viene de la época colonial. ¿Por qué? Porque el espejo no se había hecho para mirarse. Para mirarse estaba el agua de la palangana. El espejo era un símbolo de poder. Por eso, si ustedes conocen el Palacio de Urquiza, ustedes van a ver que tiene la sala de música con espejos por todos lados. Sí, arriba, el techo, todo. Sí. Los espejos eran grandes y se ponían en la sala para que los invitados vieran que uno tenía poder. ¿Por qué? Primero se hacían con nitrato de plata, eran carísimos. Entonces, ¿cómo tenía yo que hacer para tener un espejo grande en mi casa? Mandaba a hacer el marco. Y una vez que tenía el marco, lo embarcaba en una carreta tirada por bueyes. Imagínense, Salta a Buenos Aires, 8 meses, un año, para que esa carreta llegue al pasito del buey. Hasta si es que todo iba bien, ¿no? O sea, si no crecía el río, si no había ataque de malones, si no, o sea, si todo venía fenómeno, 8 meses, un año, fácil. Después había que buscar un buque que en algún momento fuera a Europa, y después había que ponerse en la cola del fabricante que le fabriquen el vidrio y empezar el proceso inverso. Entonces, tener un espejo eran 6 años, 7 años. Entonces, si llegaba a romper un espejo, uno tenía la mala suerte de tener semejante espacio libre para poner el espejo que no estaba. Entonces, de ahí viene esos 7 años de mala suerte. Ustedes disculpen, por ahí divago, me voy también, ¿no? Está bueno. 1810, yo recién hablaba de 1809. El levantamiento de Chuquisaca y La Paz, que le va a costar la cabeza a los 8 cabecillas. Cuando sucede, coincidencia, el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, tenemos que tener en cuenta que la única provincia que realmente apoya el 25 de mayo de 1810 es Salta del Tucumán, con ese famoso camino hecho por Calixto Gauna, hombre que se vendó entero para poder hacer ese viaje en 8 días. Ustedes dirán, este tipo está loco. En esa época un viaje de un yaqui, 22 días, 25 días matando caballos. Y yo le estoy diciendo 8 días. Se hizo vendar entero como una momia para que el traqueteo del viaje no lo destruya. Y se lo bajaban del caballo y lo subían a otro, y cabalgó día y noche para llegar con el mensaje de Salta a Buenos Aires y volver muy enfermo en la misma galera que viajaba Chiclana, gobernador nombrado por la Junta, de vuelta a Salta. Suceden los hechos de 1810 y Güemes se va a enterar en Salta el 1 de julio. Hoy es una barbaridad de tiempo, pero en esa época era una noticia fresca. Y Güemes se presenta
con 80 jinetes, hoy un número bastante común o hasta diríamos chiquito, con 80 jinetes para la defensa de la ciudad. Vuelvo a decirles, Salta tenía 8.000 habitantes. O sea, entre 8.000 y 9.000 habitantes para 1810. En el momento de asunción de la junta, de la primera junta, aquella que gobernaba Saavedra, que a mí me causa gracia porque Saavedra era nacido en el Alto Perú, así que prueba mayor de que éramos toda una sola nación y que nos fuimos dividiendo en el camino, es eso. La primera junta hace algunas cosas que van a ser importantes. La primera es decirle a Diego de Pueyrredón, personaje que nombré hace un rato, darle una misión a Diego de Pueyrredón que bajara a Córdoba y lo matara a Liniers, cosa que le ahorró Castelli con el fusilamiento de Liniers. Pero sobre todo que viera cómo iba a evitar el apoyo a Córdoba, porque tenían miedo de una contrarrevolución de Liniers contra Buenos Aires. Y bueno, llamó al hombre de su confianza, un tal Martín Miguel de Güemes, y le dio una misión secreta por entonces, que era la de evitar el apoyo a Córdoba y evitar toda comunicación entre el Alto Perú y Salta. Eso sucede con Güemes ubicado en Humahuaca, en la casa del alcalde de ahí de Humahuaca. Va a hacer dos cosas Güemes, si bien no puede nunca con su genio, entonces va haciendo cosas diferentes. ¿Qué hace? Va a poner bomberos en el territorio enemigo. Los bomberos son los espías. Hay cosas simpatiquísimas. Por ejemplo, dejaban entrar en la guarnición española a una mujer que no sabía leer ni escribir. Tenían la garantía de que esa mujer no podía mandar información de ningún tipo. Bueno, esta mujer era una de las informantes más efectivas de Güemes, porque ella llevaba en sus ropas dos bolsitas de diferente color, y con maicitos que tenía en el bolsillo nombraban a uno que estaba presente y ella ponía un maicito en la bolsita, supongamos de color blanco. No estaba presente, ponía un maicito en la de color negro, y después le mandaba las dos bolsitas a Güemes. Entonces Güemes tenía la totalidad de efectivos con la suma de las dos bolsitas, los que estaban en la guarnición con la de un color y los que estaban afuera con la de otro color. Así que tenía la mejor información gracias a esas artimañas que nosotros hoy tenemos la suerte de conocer. También va a hacer la primera junta el envío de Belgrano al Paraguay, que es una locura, porque Paraguay era en ese momento la potencia militar de Sudamérica. Tenía 3.000 hombres armados, tenía fundición de metal, que en la guerra de la Triple Alianza la van a desactivar. Tenía toda la posibilidad de combatir contra quien mandaran, y bueno, mandaron al pobre Belgrano con 300 hombres. Pero a pesar de ser un fracaso en el sentido militar, en el sentido político fue un gran avance. Por supuesto, los paraguayos, por la característica que tienen, dijeron que sí, que se iban a adherir y qué sé yo, y declararon la independencia del Paraguay la noche del 14 al 15 de mayo de 1811. Como estaban lejos de todo, nunca les pasó más nada, y bueno, fueron los primeros en declararse independientes. Eso de poner gente espía en el territorio enemigo le permitió a Güemes tomar noción de lo que era la fortificación de Cotagaita. Y con Cotagaita, que para Mitre, por ejemplo, es un fracaso y que el necio de Güemes no entendió,
En realidad, pobre Mitre lo miró con la visión de los militares del siglo XIX, y las tácticas aplicadas por Güemes desde 1810 a 1821 se van a volver a aplicar con la Segunda Guerra Mundial recién. Así que fíjense si no era de avanzada. ¿Qué hacen Cotagaita? Cotagaita era una fortificación, 2 cerros, habían fortificado entre cerro y cerro y desviado el río. Era realmente imposible tomar Cotagaita. ¿Qué hace Güemes? Güemes va y se enfrenta a esa fortificación, los provoca y se va a alejar, pero siempre se mantiene a la vista. Va a dar vuelta, los va a observar, va a parecer que los va a atacar, hasta obligarlo a salir. El general Nieto, jefe de la guarnición española, designa a Córdoba con 800 hombres para que vaya a capturar a Güemes. Güemes se va a tirotear con él un poquito, se va a alejar, siempre a la vista, se va a volver a tirotear otro poquito y lo va hasta que lo lleva a los llanos de Suipacha, en donde van a acampar los patriotas en lo alto y los realistas en el bajo. Y la mañana del 7 de noviembre de 1810 se va a combatir en Suipacha. Rápidamente Buenos Aires le da la victoria a Balcarce. Balcarce estaba a 100 kilómetros de Suipacha. Así que yo dificulto, excepto que haya tenido un helicóptero, que haya podido estar presente. Heridos, los que han tomado las banderas y casi todos los que figuran en el parte del combate de Suipacha, o son salteños, son jujeños o tarijeños, conocidos como la División Salta. Así que esta es la primera victoria de la patria. Ha habido grandes loas sobre la batalla de Suipacha. Güemes se desespera porque Castelli, Balcarce y todo el ejército del norte se pasa 6 meses de festejo en Bolivia. Güemes desesperado le dicen: los exterminemos ahora porque si no se van a recuperar. Esos 6 meses va a hacer que el ejército español se recupere y por delante haya por lo menos 11 años de combates en donde hemos perdido hombres, dinero y esfuerzo en procura de la independencia. Les presento la Salta de 1856, creo, 54. Esto lo hace un italiano, Penuti, que vino con Garibaldi a luchar como mercenarios en las luchas de federales y unitarios, pero es muy importante como documento para conocer la Salta de esa época. Una Salta que empezaba en la calle Belgrano, Tagarete de Tineo, y terminaba en el río Los Sauces, hoy Avenida San Martín. Un personaje interesante de nuestra Salta es Arias Rengel, Félix Arias Rengel, conquistador del Chaco. Para no mojarse las botas para ir a ver su huerta, corrió al río a pala y pico con los esclavos que trajo de la incursión en el Chaco. Bueno, esos eran los poderosos en 1750. Otro de los personajes, Belgrano. Siempre dice: no, porque Belgrano y Güemes se llevaban mal. Bueno, ahí hay una carta de Güemes a Belgrano. Yo creo que empezaron mal, porque Belgrano, un personaje muy difícil si uno lo mira fríamente sin el sentimiento patriótico que Belgrano tenía. Un hombre que, siendo de la alta sociedad de Buenos Aires, murió en la más grande de las pobrezas. Es un hombre que hizo 7 formas de escuela, entre esos las famosas escuelas técnicas, se las debemos a él. Entonces, realmente Belgrano es un personaje muy importante.
Güemes no está en 1812 y 1813 en la batalla de Tucumán y en la batalla de Salta. Porque cuando llegan, hay que entender el éxodo jujeño, por ejemplo, 23 de agosto de 1812. Güemes forma parte de la división Salta, esta que nombrábamos hace un rato. Belgrano se hace cargo del ejército del norte vencido y huyendo. En Jujuy decide el éxodo jujeño. Y el 23 de agosto de 1812, el pueblo de Jujuy abandona, que no era una novedad, vamos a ponerlo en contexto, no es un invento de Belgrano, eso hacían los romanos en la antigüedad, la tierra arrasada. Entonces, es una situación difícil abandonar su casa y quemar todo lo que haya que sea útil al enemigo, es una decisión difícil de tomar. Y es la primera vez que el ejército huye organizado. Las veces que lo hizo antes y después lo hizo mal. Belgrano va a tener la orden de ir hasta Córdoba. En el 3 de septiembre de 1812, la vanguardia del ejército español se enfrenta con la retaguardia del ejército patriota, la retaguardia a cargo de Díaz Vélez, y se va a producir en Río Piedras, Salta, el 3 de septiembre, un combate, el combate de Río Piedras. Nuestro himno nacional, en las estrofas que no se cantan, habla de ambas piedras, Salta y Tucumán. Ambas piedras es Piedras de Uruguay y la de Río Piedras del 3 de septiembre. Ahí el resto del ejército se da cuenta de que pueden enfrentar al español si se organizan en Tucumán. Güemes va a ser destinado a Santiago del Estero a buscar fondos para hacer frente. Estando en Santiago del Estero, lo van a trasladar a Buenos Aires llevando prisioneros. Hay historiadores que dicen que fue arrestado por dormir en la casa de Linguanzo. En realidad, documentos que prueben eso no hay. Como una aventura, me parece hasta sin sentido, cuando uno dice, bueno, fue castigado, fue arrestado, él fue trasladado al comando del ejército en Buenos Aires, recibió 2 ascensos, si hubiera estado preso, no lo hubieran ascendido, y va a tener ahí la suerte de conocerse con un señor que va a tener gran participación en la vida de nuestra historia, que se llama José de San Martín. En octubre de 1812 llega San Martín a Buenos Aires, pero hay un personaje que es traído a América por el papá de Güemes, Gabriel de Güemes Montero, trae a América un tal Escalada, no sé si le suena, papá de Remedios de Escalada, que va a ser luego la esposa de San Martín. Hay Colmenares, estaba en la sospecha de una relación de amistad entre San Martín y Güemes, que nace en la casa de los Escalada, porque Güemes era asiduo asistente de la casa de los Escalada, porque se conocían en la familia desde hacía muchos años. Ahí es donde creo yo que empieza a vislumbrarse el plan continental. Les dije, Güemes no está en la batalla de Tucumán, no está en la batalla de Salta, y con muy mala intención les pongo estos mapas de cómo fueron las batallas, porque uno de los problemas que va a tener el ejército español es que cambia el sistema de batallas. Ya no hay más batallas campales. Yo me divierto mucho cuando los chicos empiezan en la secundaria a mirarme raro cada vez que hablo de batallas campales. Digo, es como cuando el profe no está y ustedes se agarran a tizazo. Es una batalla campal. Hay 2 bandos en los cuales se tiran de todo. Esa es la batalla campal.
Bernardo Frías dice que hay tres grandes próceres en la independencia de América. La trípode de la independencia de América tiene tres pilares importantes: José de San Martín, Simón Bolívar y Martín Güemes. Yo me tomé la libertad de ver qué hacían esos tres personajes en el mismo espacio de tiempo: 1814, 1818. Simón Bolívar en 1814 pierde una batalla, se va a exiliar en Jamaica. Cuando Jamaica era colonia inglesa, cuando los ingleses se arreglan con los españoles, se va a Haití y va a volver a participar de la guerra de la independencia en 1818. Mientras tanto, hace política, entre eso para poder conseguir fondos de Peticón, que era el gobernante de Haití, que era de raza negra. Él le dice: usted vaya y libere los negros de su país y yo le voy a pagar le voy a financiar la guerra de la independencia. Por eso va a volver Bolívar en 1817 a gestionar la libertad de vientres y la libertad de los esclavos de raza negra, para poder recién conseguir el dinero para seguir con la lucha de la independencia. San Martín, 1814, es nombrado jefe del Ejército del Norte. Va a llegar el 20 de enero de 1814 a Yatasto. Ahí hay un célebre cuadro, que creo que lo tengo en la diapositiva siguiente, en donde se los ve a Belgrano, Güemes y San Martín. Ese cuadro es mentira, porque nunca han estado los tres juntos en Yatato. ¿Por qué? Porque Güemes llega a Tucumán el 18 de febrero. Mal podría haber estado un mes antes en Yatato. Ahí se van a encontrar Belgrano y San Martín. San Martín va a tomar el mando y van a volver a Tucumán. En la historia de Mitre dice San Martín sobre el Ejército del Norte que es un ejército de inoperantes, en donde los oficiales dan más trabajo que los soldados, y convierte la guarnición Tucumán en una escuela para los oficiales del Ejército del Norte. Güemes, hay un poco para que uno tenga idea de la población. Salta para 1814 tiene 11.000 habitantes y junto con la campaña llegan a 18.000. Así que nos da una idea de ciudad que tenemos, ¿no? Güemes va a llegar, les decía, a Tucumán el 18 de febrero de 1814. El 20 de febrero lo nombran jefe de la avanzada sobre el río Pasaje, y Güemes se va a convertir entonces en la avanzada del Ejército del Norte. A medida que llega a Salta, dice Zacarías Yancy, los que lo sirvieron en aquel grupo que luchó en Cotagaita, que luchó en esa famosa división Salta, se le van uniendo y él rápidamente tiene 300 hombres para combatir. Es nombrado gobernador en 1815, pero me interesa completarles un poco la idea. Güemes se hace jefe de esa avanzada, va a llegar a La Pedrera. Me imagino, si son todos residentes salteños, que han llegado alguna vez a ver La Pedrera, que es ahí donde era el viejo basural de la ciudad, pasando el parque industrial. Eso era Barranca del lado de la ciudad, digamos, no del lado de La Pedrera. Eso era Barranca del río Ancho. Ustedes le dirán, este tipo está loco porque el río Ancho es una sequita. Para esa época el río Ancho tiene una gran inundación, crece. El río Ancho era el antiguo río Silleta. Hay una gran inundación y esa inundación va a provocar que el río se vaya desviando y se convierta en lo que es hoy
el río Silleta y parte de lo que va al río Rosario. O sea, se desvía en la parte de arriba. Y queda esa zona, lo que es barrio El Tribuno, Santa Ana, todo eso es un lecho de río abandonado. Y ahí Güemes se esconde y Vicente Panana lo va a provocar al ejército español para salir. Por supuesto, el jefe en ese momento es Castro. Castro se da cuenta que va a una trampa y se va a producir el Tuscal de Velarde en las cercanías de la ciudad. Eso va a producirse el 29 de marzo de 1814. Para mí ahí se define un poco el plan continental, porque en parte que Güemes le manda a San Martín lo reenvía pidiéndole ascensos a la gente que ha participado, y ahí se da cuenta que Güemes solo puede resistir en el norte. San Martín se va a enfermar en Tucumán, va a ir a Córdoba y después va a ser nombrado gobernador en Mendoza y va a cruzar los Andes en enero de 1817. Claro, ustedes pensarán que no pasó nada entre 1814 y 1817. En el medio de esto nosotros tenemos la invasión conocida como la Grande, donde 7.500 veteranos de las guerras napoleónicas invadían el territorio de Salta. 11.000 habitantes la ciudad, imagínense casi la totalidad de la ciudad en el ejército opositor. Nada fácil para lo que había que hacer. Acá yo he citado cosas de García Camba que al no poderlas mostrar bien no sé si tiene sentido, pero García Camba fue combatiente contra Güemes. Y García Camba empieza a tenerle miedo al gaucho, dice: son los fantasmas del monte, solo comparables a los célebres mamelucos y a los fantásticos cosacos. O sea, lo compara con los dos ejércitos montados más temibles, el ejército turco y el ejército ruso, que eran los más temibles en el mundo, lo compara al gaucho. Claro, hoy nosotros pretendemos verlo desde una posición moderna, que clásico error. Muchas veces los escucho a los gauchos salteños hablar con mucha solvencia de cómo monta el salteño, pero en realidad en esa época montaban todos, era el medio de transporte de todo el mundo. Entonces no es solamente porque andaban a caballo, como muchas veces se cree. Acá se plantea una cosa nueva, que es la relación del jinete con su caballo, que hoy se conoce como doma india, pero en definitiva es la confianza del caballo con el jinete y del jinete con el caballo. Claro, yo por ejemplo, nosotros tenemos una yegua que para nosotros es una hija, que nosotros la criamos así de chiquitita, mal criada, absolutamente mal criada. Ella se crió un perro. Entonces llegábamos a la finca y ella ponía el pecho en el capó del auto y miraba así como diciendo: ¿qué me vas a dar? Entonces había que bajarse, hacerle mimo, darle algo para poder llegar a la casa. Entonces, jugando, yo decía que demoraba lo mismo de Salta a Rosario de Lerma que de la tranquera a la casa, que eran 100 metros, ¿no? Pero porque aquí en estas fotos son de mi obra, de Güemes, Corazón de Libertad. Ahí una de las cosas que hacía uno de los jinetes era mostrarle una cualidad. Se les enseñó a los caballos a hacerse el muerto. Ahí está echado el caballo con el jinete todavía en la montura.
Lo que hacían era poner sangre de algún animal que habían faenado para comer en agua ardiente, para que no se coagule. Entonces, lo hacían hacer el muerto al caballo, se echaban sangre arriba del caballo, arriba de ellos, y se hacían los muertos. Entonces, el español que llegaba y veía esa escena creía que estaba muerto. Y como era la tierra del plata, el español quería bolsiquear a los muertos para ver qué encontraba. Entonces dejaba el armamento y se arrimaba para tener las manos libres. Entonces lo mataban y salían montados desde el piso. Entonces cuando el otro se recuperaba, o alguno llegaba a volver a subir, ya no estaban, ya le habían sacado una distancia muy grande. Ese tipo de mañas han hecho que les tengan terror a los gauchos. Ahí, esa escena es una de las primeras que tiene la obra, en donde muestra a Güemes niño. Conté con un changuito audaz, 3 años tenía la criatura, y un padre inconsciente, que, claro, yo lo veía jugar con su petizo. Entonces él tenía un caballo bajito así, que hacía iniquidades con el caballo. Entonces yo lo pensé con ese caballo en la obra, y cuando lo vi llegar a la obra llegó con un animal grande, con un caballo común, que hubo que rebajarle las riendas para que pueda agarrar con su manito las riendas y el lazo, y en un momento dado deja todo, se para arriba de la montura y estira los brazos. El público hace ¡wow! Pero esa es parte de las cosas que hacía el criollo nuestro, el criollo salteño, en donde el caballo era arma, defensa y cómplice. Permitía tener las 2 manos libres, porque a diferencia de la usanza del sur, nosotros allá en el norte usamos las piernas estiradas y pegadas al caballo por nuestra silla, pero entonces el caballo se puede manejar con las piernas. Eso lo vamos a ver mañana, la diferencia, o esta tarde si quieren. Pero eso permitía tener las manos libres y poder usar 2 armas, enlazar y hacer otra cosa. O sea, esas libertades tenían el gaucho del norte. Los angélicos. El cura de Llavi, español, cuando se produce todo esto de 1814, dice: ya van a venir los angélicos, porque se vestían de blanco y van a calmar a esta turba. Y apareció Güemes diciendo: bueno, si ellos son los angélicos, nosotros seremos los infernales. Y crió el regimiento de infernales el 12 de septiembre de 1815, regimiento de línea. Después los vistió de rojo como para... Ahora, ¿También diablo? claro, pero no es que combatían de rojo, vamos a ser reales. La banda y un grupo se vestía de rojo para los desfiles en la ciudad, porque uno de los cerros salteños pone a alguien con rojo y se ve a los 20 kilómetros. Entonces no era una situación que uno podía tener en cuenta de forma para combatir, pero es una manera política de burlarse del español. Perdón, regimiento de infernales, diferentes ilustraciones. Y aquí volvemos a Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón, el 15 de junio de 1816, se va a encontrar en el fuerte de Cobos con Güemes. Y le va a decir: usted se tiene que hacer cargo de la defensa del ejército acampado en Tucumán y darle la seguridad a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pequeña cosa tiene que hacer. Y fíjense que gracias al ejército de Güemes nosotros tenemos posibilidad
de tener la independencia, porque en junio del 16, en julio del 16, perdón, no pasó nada en Tucumán que altere el buen desarrollo del Congreso. Excepto las peleas internas que las venimos teniendo siempre, ¿no? O sea, es algo que viene con nosotros los argentinos desde siempre. Tenemos los participantes de Moldes y los participantes de Puyol, ¿no? O sea, bueno, sí. Ese es otro tema. Ahí Güemes debe hacerse cargo de todo. Y va a darse cuenta de la necesidad de mantener, no sé qué estoy apretando, de mantener el 9 de julio a salvo. Y una de las cosas que empiezan a vivir como tortura los españoles son las tácticas modernas de guerra. ¿Qué pasaba? La mayor parte del ejército español era de infantería, caminaba. Tenían un cuerpo de élite, que era la caballería, y la artillería entre medio de esos grupos. Estos cuadritos representan la forma de desplazarse. Ante un ataque hacían un cuadro, como se ve ahí abajo. Se replegaban para producir un cuadro. ¿Para qué servía el cuadro? Para protegerse de los cuatro lados y evitar la deserción de los propios. Porque cuando a uno le empiezan a chiflar las balas cerca, busca correr para donde no hay balas. Entonces, bueno, era una manera de protegerse de los ajenos y de los propios. A esto el ejército se acostumbraba a las batallas campales, como hablábamos recién, un ejército frente a otro. En los partes de la Guerra de la Independencia uno va a poder ver que dice: nuestras guerrillas se aproximaban de tal parte. Guerrilla era todo lo que no estaba en el campo de batalla en el momento de iniciarse la batalla. Eso era el concepto de guerrilla en 1810, 1820. Nada que ver con lo que tenemos como concepto de guerrilla hoy. No sé para dónde voy. Güemes empieza a hacer cosas como esta. ¿Qué es esto? Este es el avance, estos cañoncitos de artillería, esto es caballería adelante y caballería atrás. Entonces, ¿qué hacían? Simulaban un ataque acá adelante para que esta caballería se vaya en persecución de ellos. Y hacían un golpe en el medio de ese grupo, produciendo gran daño. Y cuando reaccionaba la caballería que estaba atrás ya no estaba. Esto lleva como nombre en las tácticas modernas de guerra ataque de diversión o de distracción. Otra cosa que hacían es esto, ataque retardante. Ya lo había hecho antes en el campo de Suipacha, el arrastre que hace hasta Suipacha va a hacer esto: los ataca, retrocede, los ataca, retrocede y los lleva hasta el lugar donde uno quiere. El ataque retardante uno provoca como diciendo estoy en combate, huye y los ataca produciendo el verdadero ataque por los flancos o llevándolo a un ataque en serio. Puesto del Marqués, que es lo que va a convertir a Güemes en gobernador en 1815, Puesto del Marqués tiene una característica: estaba el cuartel general de los españoles y había dos poblaciones semi-abandonadas. Entonces, ¿qué hace Güemes? En la más cercana pone pocos hombres como para hacer una falsa emboscada. Los van a ir a provocar.
cuando caen en la falsa emboscada y son victoriosos, cometen un gran error, van a buscar el resto para perseguir y caen en la verdadera emboscada. Ese tipo de tácticas no se habían usado en la guerra de la independencia, excepto Güemes. Desprendimiento y repliegue: cuando se desprende una facción que va a cumplir algo, se ataca el lugar y los otros se ven obligados a replegarse y volver. Cuando están volviendo, se retiran del ataque, producen mucho daño y desaparecen. Güemes les llamó a esas partidas chicas que producían mucho daño, actuaban rápido y desaparecían, las llamó partidas corsarias. Hoy se llaman grupos comando. Fíjense que estas tácticas se aplicaron recién en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, para los historiadores del siglo XIX no son conceptos que los tengan muy en claro, como tampoco el ataque nocturno. Esto se producía día y noche. El ataque nocturno, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial se usó el ataque nocturno. Güemes ya lo usaba, así que no los dejaban dormir, no los dejaban descansar. Pero si son los fantasmas del monte. Aquí, esto es un poco lo que sucede con ese avance de la Serna, que se inicia en octubre del 16 y termina el 4 de mayo del 17. ¿Por qué el 4 de mayo del 17? Porque ahí es cuando se aseguró Chile. San Martín cruza los Andes con 4.000 hombres. 7.500 traía el ejército de la Serna. Entonces, ¿qué hace Güemes? Güemes los mantiene entretenidos en el territorio de Salta. La Serna, mariscal de campo, vencedor de Napoleón, se imaginan, llegó a América, se hacía poner una alfombra cuando se bajaba del caballo para no ensuciarse las botas con suelo americano. Pezuela, virrey del Perú, le dijo: ojo, tienen que tener cuidado con los gauchos de Güemes. Y el tipo, en un ataque de soberbia, le dice: si las condiciones climáticas lo permiten, en 6 meses estamos en Buenos Aires. Y en 6 meses se volvían sin haber cruzado el río Pasaje. Los entretuvo Güemes en todo el territorio de Salta, dándole combate día y noche, volviéndolos locos, encerrados en la ciudad. Y el 4 de mayo de 1817 hay una famosa película en la cual se produce una gran tertulia en el Cabildo mientras las tropas se van de Salta. Eso es parte de lo ocurrido el 4 de mayo de 1817. En este caso cometen un grave error los españoles, que es dividir la tropa. Marquiegui por Orán y Olañeta por la quebrada de Humahuaca. ¿Por qué Olañeta era tan porfiado con llegar? El rey de España lo había nombrado virrey del Río de la Plata. Entonces el tipo no iba a soltar la posibilidad de ser virrey, tenía que llegar como sea a Buenos Aires para poder ser el virrey. Esto es el final de la batalla del Valle del Lerma. Una vez sitiada Salta, los obliga a buscar comida. Juan Antonio Rojas, a quien yo tengo como representante el sitial, Juan Antonio Rojas ataca en donde hoy es la terminal de Jujuy al ejército de la Serna. Están tratando de juntar alimento para los caballos en unos alfares, y 50 hombres al mando de Juan Antonio Rojas atacan a 300, se llevan 20 prisioneros y matan a todo el resto. Ese es el combate de San Pedrito, se llama. Realmente les producían muchísimo daño, y cuando ya reaccionaba el grueso del ejército, ya no estaba. Esa era la magia con la cual se tenían que enfrentar estos hombres. Y aquí, en estos días, en el Bañado, sucede algo que Güemes lo prevé,
por primera vez, el bañado, me imagino que todos conocen Cabra Corral. Si ustedes se paran desde el carril hacia Cabra Corral, van a ver que son unas ondulaciones que van llegando a lo que hoy es el dique. Aprovechando esas ondulaciones, el ejército de Güemes se para en una formación frontal y, se imaginan, 1500 españoles que habían salido a buscar comida, primera vez que iban a tener un combate, una batalla campal. Entonces los tipos se preparan para dar la batalla campal. Cuando empiezan a avanzar, que empiezan a subir la lomada, dejan de ver a los gauchos. Entonces los gauchos, en vez de avanzar, se pierden en el monte. Cuando llegan a la punta de la lomada, ven unos que iban corriendo para allá lejos. Entonces la caballería se desprende para ir a atacarlos y alcanzarlos, a aquellos que huían. Se separa del grueso y cuando se separó, salieron del monte a atacarlos a los que estaban a pie. Le producen un montón de bajas, entre eso van a herir a Sardina, que era el jefe de caballería más laureado que tenían. Y cuando reacciona esa caballería que se había ido y vuelve, ya no estaba. Ese es el combate del bañado, que le produce gran daño porque se confiaron en una batalla campal. Y en realidad era una artimaña para hacerlos caer en la trampa. Después de este recorrido hasta loco de los españoles por conseguir comida, sucede el cruce de los Andes de San Martín, la libertad de Chile y luego el ataque sobre el Perú, en el cual tenían como objetivo juntarse por un lado Güemes y por el otro lado San Martín en esa famosa maniobra de pinzas que no se pudo hacer por la muerte de Güemes. Los argentinos participamos en dos epopeyas. Una ofensiva que estuvo a cargo de San Martín, que se produce a partir de enero de 1817, y otra defensiva a cargo de Güemes, que va a ser desde 1814 a 1821, cuando muere Güemes. El personaje extraño que aparece en esta etapa es el miliciano, el gaucho miliciano. ¿Por qué no digo gaucho salteño, digo gaucho miliciano? Porque tenían instructor militar, ellos tenían instrucción militar, sabían qué hacer, sabían cómo iban a actuar en combate y después volvían a las tareas rurales. Yo siempre pongo esta imagen porque yo creo que hay un personaje muy simpático, creo que es colombiano, humorista, que dice que Cristo hizo lo que hizo porque era soltero. El cuento viene a cuestión por lo siguiente: si ustedes se imaginan Cristo saliendo a reunirse con los apóstoles y la mujer en la puerta dice: ¿y usted a dónde cree que va? A nosotros nos pasa lo mismo. La mujer del territorio de Salta, yo siento un profundo respeto por la mujer anónima. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos tenido miles de mujeres que se hacían cargo de la casa, de la hacienda, de las deudas, de los hijos, y le daban la lanza para salir a pelear, como es la imagen de Víctor Garino en la parte de atrás del monumento a Güemes, donde está ella con un chico en brazos, el otro en las piernas, entregándole la lanza al hombre para que vaya a pelear. Si no hubiéramos tenido miles de mujeres así, nosotros no hubiéramos tenido independencia. Claro que sí. Porque, a diferencia del gaucho sureño, el gaucho de Salta del Tucumán tenía su terreno por el cual pagaba arriendo, ya sea con trabajo, con dinero, con alguna tarea en particular. Entonces era una responsabilidad muy grande. Por eso en algún momento Güemes se vio obligado a sacar el fuero gaucho, para que cuando estuviera combatiendo no se le exigiera el pago de ese alquiler. Por eso pongo siempre en mis charlas
la mujer anónima. Este es Salta de esa época, el río ese que se divide abajo hoy es la calle San Martín y parte de la calle Urquiza. Lo de arriba es el Tagarete de Tineo. Prueba de la traición de los salteños a Güemes es que Güemes se encontraba en la casa de su hermana, hoy Museo Güemes. En ese plano está en la esquina. ¿Por qué? Porque toda esa manzana era de los Tejada, y donde hoy es la casa, donde está el Museo Güemes, la casa Güemes, que fue un poco más ancha, inclusive uno va al garaje de al lado y se ve parte del techo de lo que era la casa original. En esa casa vivía la hermana, Macacha Güemes. Vivía Güemes y su familia en la calle Caseros, al lado del Hotel Provincial. Ahí había una casona que se demolió en la década del 60 para construir el edificio Farhat. Somos muy particulares los salteños, ¿no? Destruimos bastante patrimonio sin que nos tiemble la mano. Ahora estamos quizás cambiando un poco, pero durante muchos años hemos tirado abajo muchas cosas. En esa casa vivía Güemes, con su familia. Güemes fue intentado matar 5 veces, le había intentado capturar la familia otras tantas para que deje de pelear, porque desde 1810, cuando fue a Cotagaita, es realmente un problema para los españoles. Diría el único problema de los españoles como límite para volver a Salta, a volver a tomar Buenos Aires. Salta es ese nudo que le impide el paso hacia el sur. Macacha, casada con un español, hace de brazo derecho de su hermano, le maneja los papeles de gobierno, o sea, realmente tiene una tarea muy, muy importante. Pero Carmen Puch se juega el pellejo con sus hijos. Ella, embarazada, se iba a la finca de los Gorriti en Miraflores, ahí cerca de Orcones, para protegerse, para estar protegida. Sus hijos mayores, Martín y Gabriel, montados, ella embarazada en otro caballo, y un mozo de mano. Era todo lo que la acompañaba para hacer 200 kilómetros a caballo. Va a nacer Ignacio, el hijo más chico, y a los 8 meses va a morir. Carmen se mantiene prácticamente en los últimos años en la finca de los Gorriti. Les recomiendo leer a Juana Manuela Gorriti en recuerdos de la infancia. Sí. Es realmente fantástica la descripción que hace de Carmen Puch, en donde la compara con la Virgen de las Mercedes, porque dice que ella estaba con fiebre y piensa que esa mujer hermosa que está sentada en su cama es la Virgen que se ha bajado del cuadro, y en realidad alcanza a leer después cuando le traen una carta que era Carmen Puch. Pero hace una descripción realmente maravillosa, lo mismo que la descripción que hace del día que lo conoció Güemes. Güemes va a morir en la Cañada de la Horqueta el 17 de junio, va a ser herido ahí en el Tagarete de Tineo y calle de la Amargura, hoy Balcarce y Belgrano. Fíjense en las vueltas de la vida. Nació en calle de la Amargura, en donde hoy hay una librería. Está en Papel Market, en Balcarce 51, ahí nació Güemes. Y murió a los 150 metros, ahí fue herido de muerte. Sobre la muerte de Güemes se tejen tanta fantasía. Hay un alucinado, Fernando Figueroa, que lo hace bajar del caballo herido para ver a un amante y después volver a subir. Él tenía una herida en la nalga izquierda que le atravesaba la columna y le había inmovilizado las piernas. Sugiero leer un libro editado por el sesquicentenario de Güemes,
y hay un estudio de la Policía Federal sobre los restos de Güemes que realmente vale la pena. Imagínense, hoy es una herida muy complicada para quedar en silla de ruedas. En esa época era mortal. Muere de una septicemia. Recordemos que la penicilina, 60 años después de la muerte de Güemes, empiezan a hacerse las primeras pruebas con la penicilina. Va a morir en la caña de la Horqueta 10 días después. No, porque Güemes era hemofílico. Ningún hemofílico dura 10 días sangrando. Así que muchas de esas historias, labio leporino, o sea, todo eso está basado en las memorias del general Paz y otras tantas barbaridades que pretendieron invisibilizarlo, ¿no? Lo que pasa es que la manera de bajar del bronce a muchos es con la blasfemia. Claro. Y por ejemplo, eso de que era patelana y todas esas cosas surgen 100 años después. Sí. Surgen con la aparición del libro de Bernardo Frías, de los 6 tomos de Bernardo Frías, donde dice historia de Martín Güemes y le agrega, es decir, de la independencia argentina. Eso hace que lo odien a Bernardo Frías los historiadores porteños, y también hace de que aquellos que tenían intereses contrarios a Güemes lo utilicen a Bernardo Frías y eso para generar toda una serie de blasfemias que hasta hoy perduran, y uno escucha por ahí un guía decir eso. A mí me hierve la sangre y me dan ganas de patearle la cabeza, pero bueno, a veces me quejo y se arma lío. Con respecto al cuadro ese que están viendo ustedes ahí, esa es la muerte de Güemes de Aristeni Papi, está en el regimiento 5 de caballería, los Infernales de Güemes. Ese croquis fue mandado a hacer en 1901 para tratar de identificar el lugar en donde había muerto Güemes. Fíjense que para 1901 era importante para el gobierno de la nación saber dónde había muerto Güemes. Después del año 30 es muy difícil que a nivel nacional se quiera a Güemes. Tiene una razón. Nosotros tuvimos presidentes como Uriburu, por ejemplo, que derrocó a Irigoyen. El proyecto del monumento a Güemes es en tiempo de Irigoyen. Lo que pasa es que hay un general que se mantuvo siempre medio en segundo plano. Los güemesianos no le damos bolilla, y en realidad fue un gestor de la historia de Güemes desde una segunda línea, y es el general Vélez, Gregorio Vélez, que fue ministro de guerra de la nación en tiempos de Roca, y fue en tiempos de su ministerio de guerra el que hizo el Cerro La Gloria en Mendoza en homenaje a San Martín. Era desde 1901 presidente de Pro Patria, una comisión en la que estaba Benita Campos, y era buscarle la vuelta para hacer homenajes a Güemes. Fue el gestor de las galerías Güemes en Buenos Aires, fue el gestor de la Escuela de Aeronáutica El Palomar. O sea que era un tipo con una visión de país muy particular, y salteño, y él venía peleando desde la Comisión Pro Patria y desde sus puestos en el gobierno para un reconocimiento a Güemes. En 1930 se hace el monumento a Güemes. Se está terminando el monumento a Güemes cuando se produce la Revolución del 30. La Revolución del 30 comete un error en Salta, que es nombrarlo gobernador a Vélez. Entonces Vélez termina el monumento a Güemes y hace la inauguración antes que lo rajen el 20 de febrero de 1931. Entonces, días después de la inauguración con pompa de beato,
lo rajaron de la gobernación. ¿Por qué? Porque bueno, los Uriburu pertenecían a la Patria Nueva y eran acérrimos enemigos de Güemes. Y los tenía también en Buenos Aires, ¿eh? Claro, sí, Evaristo Uriburu era presidente de la nación. Claro, sí. 17 de junio, este es el cuadro más conocido. Si ustedes van a Salta, este cuadro es inmenso y está en la legislatura, en la sala de sesiones. Si no los dejan entrar, díganle que de Preco tienen permiso para ir a verlo, porque es parte del compromiso de esa sala. El poder, yo hice ahí varios actos, me dijeron que era imposible. Digo, ¿cómo que no? Porque si ahí en la resolución de uso de la sala dice que es para bien público, y yo lo que estoy haciendo es para bien público. Claro. Así que sí, me autorizaron a hacerlo ahí en el salón ese. Al frente de este cuadro está la batalla de Salta, también en un tamaño inmenso.